Sí, estamos, bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos juntos con Iglesia Virtual Internacional, la Si red, quiere. donde estamos en este sector o esta sección de lo que es intercesores. Y estamos presentándonos unos con los otros acá para conocernos un poco. Y está con nosotros esta noche. Sabemos que se invitaron a varias personas que están pendientes y por eso estamos grabando para enviar esta grabación al equipo. Estamos presentes Armando, su servidor, Delmi, mi esposa, Julieta y Cecilia en Mérida, desde Mérida, Venezuela. Y así que le preguntamos a Cecilia, ¿cómo nació en ella ese deseo de orar por la gente? ¿Por qué es que ora por los demás? Cuéntanos un poco de ti, Cecilia, adelante. Bueno, la verdad es que yo conozco el Evangelio desde muy temprana edad y, y desde ese tiempo pues conozco al Señor y el sentir de orar en este tiempo es ver la situación a nivel mundial, cómo está por los niños, ignoraba totalmente todo, todo lo que le pasaba a los niños y eso pues me ha llamado mucho la atención y deseo de orar por ellos y por todo, y por Venezuela, porque el Señor nos ayude a levantarnos ya de este tiempo. Y ese es mi deseo, ¿no? Yo estoy siempre pendiente en oración, pidiéndole a Dios, pues hermano. Ah, muy bien. Que se escucha. ¿Y tienes, Apágame tienes, ahí fami- la luz. tienes familia en Venezuela? ¿Tienes tus hijos? Cecilia, ¿tienes hijos en Venezuela, familia? Sí, señor, en Venezuela tengo una hija. Entiendo. Esto sí, y el hermano está en Colombia. Cecilia, ¿y a qué edad dirías tú que tú experimentaste lo que es ser nacido de nuevo o supiste que eh, existe un Dios Padre que nos ha creado y que cuida de nosotros? ¿A qué edad tú supiste que nadie te puede convencer de que no existe un creador o un Dios? ¿A qué edad dirías tú que tuviste esa experiencia con Cristo o con el Espíritu Santo? Parece que tenemos problemas de conexión, Cecilia, otra vez. Se te apagó tu micrófono. Bien, mientras Cecilia se conecta de nuevo, veamos en este caso, Julieta, Dígame. compartamos un poco. No mucha gente conoce la experiencia de cuando tú experimentaste por primera vez el reino de Dios o el amor de Dios. ¿Cómo a qué edad dirías que fue eso cuando tú tuviste esa convicción, ese cambio? La Biblia dice que no podemos ver Juan capítulo 3 dice que no podemos entrar en el reino de Dios si no lo podemos ver primero, si no somos nacidos de nuevo. ¿Cómo nos dirías tú, cómo compartirías parte de esa experiencia con nosotros? Sí, quiero contarles mi testimonio desde que conocí al Señor, más o menos a los 15 años de edad. Estaba en el colegio, estaba estudiando y tenía una compañera que pues, era cristiana, asistía a una iglesia y ella empezó a compartirme del Señor, a hablarme de Dios. En todo tiempo me buscaba, en todo tiempo se acercaba a mí, me hablaba de Dios. Al principio no me gustaba porque yo tenía un mal concepto de las cosas de Dios o del cristianismo, que era para viejitos, pues,
Yo estaba muy joven para meterme en un grupo así, pero qué sorpresa cuando, pues en la insistencia de ella, eh, fue convenciéndome y cuando me invitó a la iglesia y yo vi una cantidad de jóvenes, eso me emocionó, eso me ayudó a interesarme en las cosas de Dios. Y poco a poco el Señor fue metiéndome en ese ambiente bonito donde veía jóvenes cantar, saltar, alegres, felices, contando testimonio, compartiendo de Dios. Y eso me fue cautivando poco a poco hasta que ya sola iba a la iglesia. Y de verdad ahí empezó un tiempo muy especial con Dios. Creo que tuve el primer amor donde cuando uno se enamora de Dios, uno quiere estar en todas partes, en todo lugar, participar en todas las reuniones y no me perdía nada. Y poco a poco fui involucrando a mi familia en las cosas de Dios, fueron a la iglesia y todos empezamos a caminar en esa vida bonita de Dios del cristianismo. Y poco a poco me fui metiendo cada vez más y bueno, así fue que yo inicié mi vida cristiana. Me empecé a enamorar de todas las cosas de Dios, de todo lo que oía, de todas las historias que nunca había escuchado y eso fue cautivando cada día más mi corazón para servirle. Y poco a poco, como ya cuando tenía ya 4 años de estarle conociendo y haciendo estudios bíblicos y todo lo que yo podía hacer, Dios me hizo el llamado de servirle a Él de tiempo completo, junto al que hoy es mi esposo. Desde ahí iniciamos el tiempo de servir de tiempo completo a Dios. Entonces, esa es mi experiencia. Aprendí muchas cosas, aprendí a orar porque no sabía orar, aprendí a compartir de Cristo, tampoco sabía, y con todas las enseñanzas que Dios nos fue metiendo, pues me ayudaron muchísimo a seguir creciendo espiritualmente y a seguir ayudando a mucha gente a través de la oración y a través de los consejos que uno aprende. Entonces, esa es mi experiencia. Así inicié yo la vida cristiana. Y hoy, pues bueno, desde ese tiempo hasta ahora, Dios está haciendo cosas grandiosas y maravillosas. O sea, nunca uno para de aprender. Todo el tiempo uno está aprendiendo algo. Todo el tiempo Dios lo está llevando a uno a crecer espiritualmente y a conocerlo a Él, que es lo más importante, conocer de Dios. Debemos tener esa confianza en Dios, ¿verdad? Aprender a tener esa confianza en Dios, ¿verdad? De que Sí. siempre debemos seguir aprendiendo. Te felicito. Y bien, no sé si Delmi puede compartir también. Delmi, ¿vas a poder compartir? Porque quisiera, si nos das unos minutos para, sé que tienes otras cosas que hacer, pero si nos pudieras compartir un poco de tu experiencia en Cristo y algo que esté en tu corazón de cómo fue que escuchaste del Evangelio, del reino de Dios, comprendiendo que la Biblia en el libro de Romanos nos dice que cómo va la gente a escuchar si no hay quien les predique. Y continúa diciendo, ¿cómo irán si no hay quien los envíe? Es tan importante que tengamos eso en cuenta cuando estamos orando, de enviar a colaboradores a las naciones, a los vecindarios, para que le hablen a otras personas del evangelio del reino. Muchas personas solo pueden escuchar a ciertos individuos porque, pues, así es la vida. No sé si han notado que muchas veces es muy difícil hablarles del reino de Dios a nuestra propia familia. No sé si lo han notado, pero es por eso que tenemos que aprender a orar,
Jesús dijo, oren al dueño de la viñera para que envíe colaboradores. Eso es parte de lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Estamos hablando de intercesores, pero nos estamos tomando un tiempo para conocernos porque, si ustedes ven en la pantalla, estamos armando un equipo de fuerzas especiales. En un momento vamos a definir eso para tener una mejor idea. Pero decía Delmi, sí, ahí está Delmi. Adelante, Delmi. Hola, buenas noches. Hola, ¿Cuántos amor. estamos? ¿Quiénes estamos? Está, Julietita, por está seguro, está aquí. Julieta y Cecilia, Julieta de Venezuela y Cecilia también de Venezuela, pero del estado de municipio de Mérida. Muy bien. Mucho gusto, Cecilia. Soy Delmi, venía corriendo. Ah, bueno, a mí me influenciaron con el evangelio desde pequeña mi abuela y una tía, que las dos fueron las que cooperaron en mi crianza. Eh, bueno, le comentaba de hecho hoy a mi esposo que estas viejitas no iban a la iglesia, pero nos mandaban a los niños a ir a la dominical. Era importante, bueno, nos hacían prepararnos para poder asistir a la dominical. Entonces, a los 7 años, escuché por primera vez el llamado a recibir a Cristo y lo recibí a los 7 años. No me criaron mis padres en el Evangelio, o sea, volví con ellos y pues allá no había una continuidad. Me dejaban ir siempre a la dominical de vez en cuando, pero no ha sido hasta mis 17 años que sentía un deseo, pero bien fuerte, de conocer de Dios y me fui a meter a la iglesia católica porque no conocía dónde más ir. No me gustaban las otras que había visto porque me daba mucho miedo cómo gritaban y brincaban. Entonces yo huía de ese tipo de iglesias porque me daba miedo. Entonces me fui a la iglesia católica y mientras estuve allí no sentí que eso me llenara nada porque pues el programa o la misa, como le llaman ellos, era en latín. Y me salí bien decepcionada, orando a Dios en un parque. Le digo, yo siento que necesito algo, pero no sé qué es y no sé dónde ir. Y fui a visitar a una prima ese momento para pasar el agua porque estaba lloviendo y ella estaba viendo un programa que me llamó mucho la atención y me gustaba irme a su casa para mirar ese programa. Y es de una iglesia que finalmente cuando yo llegué a este país, busqué esa iglesia y ahí estuve por casi que 20 y tantos años. Llegué acá y yo quería tener esa relación con Dios, yo quería conocer de Dios y me entré en mi primer amor, pero no había nacido de nuevo hasta que conocí a mi amigo Armando y en una ocasión él me invitó a una iglesia, dijo él, en casa. Yo jamás había ido a una iglesia en casa y, y pues no quería ir porque no me gustaba andar así como de iglesia en iglesia, pero fui y ahí fue donde experimenté lo que es nacer de nuevo y ha sido una experiencia desde que conocí a mi amigo que no he parado, ha sido pues para mí con golpes y decimos nosotros en mi país y trancazos, caídas y levantadas, pero avanzando y siempre aprendiendo más y es ahora que siento que tengo mucho más esa relación con mi Dios, con mi Padre, más cercana y sigo aprendiendo porque espero nunca terminar de aprender y aquí estamos y seguimos aprendiendo y por eso estamos conectados acá. Sí, gracias, Delmi. Bien, y todo esto para responder, Cecilia, aparte de tu pregunta, que si la iglesia es de Estados Unidos, perdón por la respuesta que di, es que me emociona pensar que ahora, en estos días, Dios nos ha unido en otras naciones. Está Honduras y cada uno de nosotros está levantando, por decirlo de esa forma, una iglesia donde vive. Voy a decirlo de esa forma.
porque la iglesia somos cada uno de nosotros y nosotros tenemos una corporación o ONG que le llaman aquí en los Estados Unidos, perdón, ONG le llaman en Venezuela, en Colombia, y acá le llaman una corporación no lucrativa basada en la fe. Nosotros amamos a Jesucristo, somos misioneros, somos trabajadores, nos esforzamos por llevar el evangelio del reino a quien quiera que lo quiera escuchar. Y también estamos en Cuba. Precisamente estaba pensando que no invitamos a pastor de allá de Cuba, quien quiere también ser entrenado al mismo tiempo que nosotros. Está El Salvador, Guatemala, Nicaragua también, Costa Rica y Panamá. Hay varias personas aquí también en los Estados Unidos que ya estamos trabajando en un par de equipos locales con la intención de ayudarle al pueblo hispano a comprender la importancia de estar unidos en amor, uniendo ideas y recursos para transformar individuos y naciones. Esa es nuestra misión, esa es nuestra visión. Y su servidor, yo no crecí en un hogar cristiano, yo sé que me llevaban a la iglesia porque después de que vine a nacer de nuevo, tuve una visión donde el Espíritu Santo me recordó que yo ya había entregado mi vida a Cristo desde la edad de los 7 años, aproximadamente 7, 8 años que me llevaban a la iglesia, pero yo no crecí en el Evangelio. Es más, yo no leía una Biblia sino hasta ya de mayor, cuando ya tenía 33 años, entonces fue cuando me dijeron de lo que es ser nacido de nuevo, de la importancia de entregar nuestra vida a Cristo y de conocer el reino de Dios. Así fue que comencé entonces a leer mi Biblia, a estudiarla y hemos trabajado con Delmi, hemos estado trabajando en el ministerio durante muchos años, aunque ella también tiene experiencia en su vida, en lo que es la capacitación y creemos mucho en la importancia de llegar a la madurez de Jesús, de acuerdo a Efesios capítulo 4, desde el versículo 1 al 11 o al 12, donde la Biblia nos enseña que Jesús cuando ascendió, dejó dones en la tierra para el cuerpo de Cristo, para llevarnos a la madurez, a la estatura de Jesús. Eso es lo que nosotros creemos. Y algo que hemos estado hablando con Julieta ha sido la importancia de cómo orar por las naciones, pero queremos regresarlo a lo cercano. ¿Cómo orar por Venezuela? Porque no es por falta de oración que las naciones no están moviéndose a la justicia o a la visión del reino, no, porque hay mucha oración, ¿cierto o no? En Venezuela tú preguntas, ¿está alguien orando? Sí, yo estoy orando por Venezuela. Mucha gente está orando. Entonces yo le decía a Julieta, tenemos que buscar del reino para orar en unidad de una forma específica, de una forma más estratégica. Y por eso es que estamos acá. También sé que Julieta se han invitado por lo menos a otras 10 personas, me parece. Sí. Pero como siempre hay inconvenientes, por eso es que estamos haciendo esta grabación para mandarse a las personas que no pudieron estar el día de hoy, para que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a trabajar en unidad, cómo vamos a orar de una manera estratégica. Primero, pongámonos de acuerdo en que es un equipo de fuerzas especiales, las fuerzas especiales. ¿Ya? Y ese concepto lo encontramos en el ejército nacional. Hay muchos documentales de lo que habla las fuerzas especiales y les recomiendo que lo busquen porque es admirable cómo los entrenan, las arduas tareas que les ponen para prepararlos y eso me lleva a esto. El libro de Segunda de Corintios, tal vez podemos leerlo, Julieta. Sí.
Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Pero voy a traer la Biblia. Bien. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo... Equipo de intercesores, fuerzas especiales. Cecilia, si tú tienes tu Biblia, puedes leerlo. No la tengo y qué pena. No te preocupes. Bien, está bien. Porque sé que va a ser una introducción, pero como queremos trabajar entre todos, es Sí, decir, señor. queremos interactuar, Qué creo bien. que ya sé, no te preocupes, estamos bien. Aquí Ya. tenemos, Ya. adelante, varona. Ya lo tengo. Sí, lo 3, puedes leer. pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino Carnales, poderosas sino de poderosos parte en de Dios. Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo consejos y toda altura que se levante contra la ciencia de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuera cumplida. Muy bien. Segunda de Corintios 3, versículos ¿Sí? 3 al 6. Acá está en sus pantallas para que lo puedan ver. Y lo voy a poner en grande para que así podamos verlo. Si lo logran ver, ¿cierto? Si no me avisan para yo los puedo agrandar un poco más. Ahí. Bien, una de las cosas que es necesario que aprendamos es que es importante definir para comprender. Porque si nosotros no entendemos qué es lo que significa las palabras o en qué estamos, entonces va a ser que cuando nos mandan a la guerra, uno va a ir a la izquierda y otro a la derecha. Aquí desde el versículo 3 dice que hay una guerra. ¿Ya? Y cuando usted está se llama intercesor o le dicen intercesor, es porque usted ya tiene una idea de lo que es una guerra. Las fuerzas especiales, entonces, las fuerzas especiales son equipos pequeños que son infiltrados dentro del territorio enemigo. Imagínense eso. Sí. Son infiltrados, son llevados de una forma incógnita a través de helicópteros en la noche, en la madrugada, en horas que el enemigo supuestamente ni siquiera está pensando que puede llegar. Los infiltran ellos, no sé si han visto ustedes este tipo de documentales, pero ellos se disfrazan de acuerdo a la maleza, a los árboles. No sé si han visto eso. ¿Has visto eso, Julieta? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Y están dentro del territorio del enemigo. Muy bien. Nosotros somos las fuerzas especiales del reino. ¿Y saben qué? Tenemos que saber que va a haber oposición. Y comienza en casa. Comienza en casa. Lo dije calladamente para que no nos oigan nuestros cónyuges. Nuestros hijos. A veces nuestros hijos, como no nos comprenden, como no están en el mismo canal, ay, mamá, ya estás orando otra vez. ¿Y qué? ¿No te oye Dios? O nuestros cónyuges, ya deja. ¿Y por qué? A mi esposa le preguntaron en una ocasión, bueno, ¿y por qué Armando ora tanto? ¿Acaso cree que no le oye Dios? Algo así. Y porque no comprendemos lo que la otra persona, cómo Dios trata con la otra persona. Bien, entonces acá sabemos de que hay una guerra. Pues aunque andamos en la carne, es decir, aunque somos humanos, no hacemos guerra, es la palabra militar. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Imaginémonos por un momento que estas armas poderosas que están en la tierra en estos días dicen que hacen destrucción.
que pueden destruir una ciudad en menos de 15 minutos. Bueno, ¿se recuerdan de la bomba de Hiroshima y Nagasaki en el Japón? Destruyó una ciudad y la dejó destruida durante mucho tiempo por toda la irradiación que dejó en la Tierra. Bien, Dios nos está diciendo acá que nuestras armas, las de ustedes, las mías, las que tenemos en Cristo Jesús, son más poderosas que eso. La pregunta es, entonces, ¿qué pasa? Parece que estamos perdiendo la guerra, ¿no? Todo el mundo está todo patas arriba. Yo oigo horas y horas de que la gente pasa debatiendo qué es un hombre, qué es una mujer y tratando de convencerse el uno con el otro. Ah, es horrible. Como ya lo dijo Cecilia, la educación está patas arriba. El enemigo siempre queriendo destruir a nuestros hijos, pero las armas que tenemos son más poderosas que todo eso. A ver, ahora entonces vamos a interactuar. Pensemos cuáles son esas armas. ¿Cuáles son esas armas que Dios nos ha dado? Puede abrir su micrófono, Ceci, si quieres, o alguien y decir cuáles son esas armas. Principalmente la oración, Ok, armas, la oración, muy bien. ¿Qué más? Adelante, Julieta. la intercesión, La intercesión, El orar en lenguas. el orar en el espíritu o el orar en lenguas. Gracias, amor. espiritual, ¿Perdón? Guerra espiritual. sí, ¿Cómo se manifiesta esa guerra espiritual o con qué instrumentos llegas? Ujú. eh, bueno, en la guerra, cuando los soldados van a la guerra, van con armas, ¿verdad? Van armados, bien equipados. Sí, En la guerra espiritual se pueden usar espadas, lanzas, muy bien. Entonces podemos y decir que todas esas, ah, de acuerdo bíblicamente, entonces es la armadura de Dios. Exactamente, lo que dice en Efesios capítulo 6, ¿me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos, Cecilia, gracias. Bueno, La armadura de lo Dios en exacto, Efesios dice 6:10. 6, exacto, que dice que tomemos toda la armadura de Dios, la espada del Espíritu. Muy Creo que bien. alcancé a oír orar en el Espíritu, También sí, ¿ve? Orar en el Espíritu. muy bien. Y creer, tener esa fe de que somos llamados, como usted decía ahora ratico, llamados para vencer. Sí, Yo creo que qué lindo, ¿no? no hemos tomado verdaderamente esa espada, que es la palabra. Muy bien. ¿Ve? ¿Y qué de la sangre de Jesús? Es otra arma, ¿cierto? Poder, otra arma, porque imagínense si la sangre de Dios, del Cordero de Dios, esa sangre fue Aleluya. también derramada en tierra, donde tiene ese poder ¡Ah! Aleluya. ¿Y que qué cayó de... grandes gotas de sangre en la Ah, tierra. amén. La otra arma es, o podemos incluirla como lo que es la cruz del Calvario. La cruz del Calvario. Recuérdense, estas son armas que están a nuestra disposición y que debemos saber cómo usarlas. Voy a poner un ejemplo de cómo podemos usar esta arma de la cruz del Calvario. Yo estoy orando, voy a decir, por Cecilia. Y digo, Padre Amén. Celestial, en el nombre de Jesús, levanto en oración a Cecilia Báez. Yo oro por su salud. Señor, tu palabra nos enseña que Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, él llevó toda enfermedad y toda dolencia a la cruz y nos dio sanidad divina. Y ahora, entonces, yo declaro que Cecilia Báez tiene sanidad divina en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Jesús tomó sus enfermedades y dolencias a la cruz del Calvario. Amén. Así Esa, es. esa es una de las armas. ¿Y Gloria a Dios.
¿Y qué de la alabanza y la adoración? Esa es una poderosa arma. Lo Aleluya. que pasa es que hay que Cuando, aprender cómo usarla, cómo usar esa. sí, Es cómo sí, usarla, ¿no? Porque podemos tenerla, pero quizás no hemos aprendido pues cómo usarlas, igualito sí, como un soldado que va a la guerra y no sabe manejar su arma, su fusil. Yo creo que es igual nosotros. Yo pues hablo a nivel personal porque no los conozco a ustedes. De repente yo no he aprendido de verdad cómo usar todas esas armas. He mm, aprendido a orar, he aprendido a creer, a tener esa fe que Dios puede hacer, obrar en lo que yo estoy, por lo que yo estoy orando, ¿ve? Responder por lo que yo estoy orando, perdón. muy Pero de bien, repente no he sido, como le digo, como capacitada o entendida cómo usar las otras armas. Por ejemplo, eso, de la correcto. alabanza, de la adoración, ¿ve? Aquí va otra arma. ¿Listas? La Amén. palabra de Dios. Ajá, perfecto. La palabra de Dios es como, entonces, es como lo vi ahorita como las balas que tú le pones a tu, a tu pistola o a tu rifle. Amén, amén. ¡Pau, Ya, ya, pau, ya. pau! Ujú. ¿Cómo usamos entonces la palabra de Dios? Les voy a decir parte de cómo su servidor lo hacemos. Y mi esposa sabe ese secreto y se lo voy a dar a ustedes, pero solo a ustedes este secreto. Amén, amén. Somos Cuando privilegiados, entonces. yo como sé cuándo orar por Julieta, es cuando comienzo a tener malos sentimientos respecto a ella. ¿Por qué? Porque Dios no piensa mal de Julieta. Yo tampoco quiero pensar mal de Julieta. Por lo tanto, ya estoy discerniendo que esos pensamientos no son míos ni son de Dios, entonces son del enemigo. Entonces, lo que hago es que uso la palabra de Dios con una bala y supóngase que yo digo, oh, es que Julieta no me cae bien. Pongo la bala que dice que el amor cubre toda transgresión, cubre la multitud de pecados y entonces digo, Padre Celestial, llena a Julieta de tu amor, llénala de tu sabiduría. En el nombre de Jesús, yo declaro tu amor sobre ella. Ujú. Eso es lo que declaro lo opuesto del sentimiento que estoy teniendo. Cuando yo no quiero hablar con mi esposa, que a veces me pasa, me pongo a orar antes. Ahora ya lo sabes, mi amor. No sé si estás ahí, pero ahora ya lo sabes. Cuando yo no quiero hablar con ella, me pongo a orar primero ¿Lo y oro pueden la creer? Dios mío. y oro la palabra de Dios sobre ella y digo, Padre, gracias por esta amada hija tuya, Señor. Gracias porque es amada, es aceptada. Gracias, Padre, porque tiene la sabiduría de Dios. Señor, dame de tu sabiduría para poder comprenderla, para poder hablar con ella. Ayúdame a comunicarme con ella, porque lo opuesto es lo que está tratando de interponerse entre ella y yo. ¿Sí lo ven? Ujú. Amén, así es. Esa es la palabra de Dios. Esos son las balas, esa es la palabra. Esas son las balas de la guerra, con la que preparas tu rifle, por decirlo de esa forma. Pero también está la palabra de Dios. Dentro de la palabra de Dios está, la palabra de Dios se ve como una espada, o la declara como una espada, como un martillo, ¿cierto? Sí, Señor. Como una llama devoradora o un fuego devorador, ¿cierto? Así es. Ok, ¿qué más? ¿A qué más se asemeja la palabra de Dios? La fe, Hablando de... ¿Ah? La la fe, fe. sí. Sí, la fe, correcto, sí. Pero así como un arma también, sí, también se declara como dardos o unas flechas, Sí. porque en Efesios capítulo 6 del versículo 10 en adelante dice que es levantad el escudo para detener los dardos del enemigo. O sea, esa palabra también es como flechas.
Entonces, y me parece que Salmo 22 que también declara que Dios envía su palabra como un trueno, como un relámpago. Entonces podemos decir, Señor, en el nombre de Jesús, enviamos la palabra de Dios allá a Venezuela. Declaramos que tu voluntad se haga en Venezuela. Esas son vamos a Amén. poner aquí flechas de justicia, llamémosle así. Pregunta, nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestra vida, nos entregamos a Él. Yo pregunto a nosotros, ¿debo yo tener miedo de que la justicia se haga en la tierra, de que la justicia se haga en mi vida, o debo estar contento porque así llega a ser? Pregunta. Sí, es la pregunta. ¿Debería yo estar contento porque el fuego abrasador del Espíritu Santo va a limpiar toda esta tierra, va a limpiarme? ¿O debería decir, ay, qué miedo, el fuego de Dios? ¿Cuál de las dos opciones usted le gusta mejor y por qué? La justicia, porque, porque pues Dios va a colocar orden en la tierra Ok, y eso es lo que nosotros todos esperamos, que haya un orden y que todos nos alineemos nos conectemos con el Señor, porque pues eso es lo que necesitamos todos, un cambio de vida, un cambio en el corazón, un cambio en todo para que haya orden y haya justicia, digámoslo así. muy bien, gracias. Justicia. Muy bien, Miedo no, porque el miedo es del enemigo, el miedo nos paraliza y el miedo no nos deja ni orar. excelente. Adelante, Delmi. Adelante, Delmi. Yo estoy por la justicia de Dios porque en su palabra vemos cómo se ha mostrado su justicia. Sí, muchos no creemos, pensamos que es destrucción y es dolor y es pena, pero la verdad que la justicia de Dios es justa y yo oro y anhelo la justicia de Dios. Excelente. Mantengamos ese estilo de vida, muchanes, porque hay mucha gente que le tiene miedo a Dios en lugar de tenerle respeto. Ay, no, es que mejor me porto bien porque si no me va a ir mal. No, al contrario, pórtate bien porque es demostrarle nuestro amor a Dios. Bien, Eso es entonces, lo que iba a agregar, perdóname, eso es lo que iba a agregar, que en un tiempo yo tenía no miedo a Dios, tenía terror a Dios, porque siempre mm, me hablaban de la justicia de Dios como destruidora, como así como, o pues sea, como vemos a los, a estos hombres malos que traen su justicia con espada y matan a diestra y a siniestra, pero después he aprendido que la justicia de Dios es necesaria. Cuando decían va a venir la justicia de Dios sobre los ángeles, en aquel tiempo a mí me daba mucho miedo porque pues decía la va a destruir, pero no, realmente es otra cosa lo que estoy entendiendo y ahora digo que venga la justicia de Dios. sí, y es tan importante entonces mantenernos en comunión con Dios. Bien, ahora entonces, eh, el tiempo apremia y no quiero estar mucho tiempo con ustedes para no estarles quitando mucho tiempo, pero nada más quiero decirles que vamos a estar orando por Venezuela y en un momento voy a describir un poco más. Nos pusimos de acuerdo con Julieta los lunes y los miércoles a las 10 de la mañana. Es bienvenida si puede estar en esa hora. Vamos a estar juntos pues, en línea y vamos a estar leyendo nuestra Biblia y orando y declarando la palabra de Dios en nuestra vida y luego en nuestra comunidad y en nuestra nación. ¿De acuerdo? Si usted o conoce a alguien de que le gusta orar, que ama a Cristo y quiere lo mejor para su nación, pues vamos a estar orando. Y en un momento voy a entrar más en detalle. So, volviendo a este pasaje, es muy necesario que veamos dónde se forman las fortalezas. Y las fortalezas se forman en nuestra mente. Versículo 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Argumentos. Cuando yo estoy diciendo que la pobreza está bien porque Dios me está enseñando una lección, ese es un argumento, porque la Biblia no enseña
que yo sepa, de que Dios nos creó para que pasemos pobrezas aquí en este mundo. Si leemos Génesis 1:26, desde el principio, desde antes de la creación de toda la humanidad, cuando Dios estaba creando al hombre y a la mujer, le dijo que se multiplique. Génesis 1, versículo 26 al 28, que tuviéramos dominio sobre la tierra. Por lo tanto, si Dios creó al hombre y a la mujer para tener una buena vida, además dijo todo lo que Dios creó fue bueno. Entonces, ¿por qué ahora va Dios poner a Julieta a pasar por la pobreza solo para enseñarle una lección? No tiene sentido para mí. Si voy también al Juan capítulo 10, versículo 10, Juan 10:10, donde dice, Jesús dijo, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo, dijo Jesús, vine para dar vida y darla en abundancia. Y en abundancia. Y usted va a escuchar esos comentarios muchas veces. Ay, Cecilia, bueno, pues así es la vida y pues Dios conoce mi corazón y pues soy pobre porque así crecí, así nací. Porque no conocemos nuestra Biblia, ¿sí o no? Le hemos creído más Sí, esos señor. argumentos. Esos son los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Toda enfermedad, Así muchachos, es. se está levantando en contra del conocimiento de Dios, porque está escrito, por las llagas de Jesús hemos sido sanados. Amén. Entonces yo digo, en el nombre de Jesús, yo echo abajo ese argumento de enfermedad, ese testimonio de enfermedad. Sí, pero me duele el cuerpo, sí, pero en el nombre de Jesús yo echo abajo todo dolor. En el nombre de Jesús lo reprendo de mi cuerpo. Y entonces uso las herramientas, las armas, lo cual es la sangre de Jesús. Yo declaro la sangre de Jesús en mi cuerpo. Declaro que la sangre de Jesús corre por mis venas, por fe, pues, porque es la fe. Amén, amén. Bien, y entonces aquí está la segunda parte de cómo traemos en cautiverio esos pensamientos. Ayud, de nuevo usamos la palabra. Declaramos en el nombre de Jesús que todo pensamiento todo pensamiento de maldad, todo pensamiento de divorcio, todo pensamiento de indiferencia, tristeza y congoja, lo atamos ahora en el nombre de Jesús, lo atamos a la cruz del Calvario y reprendemos su influencia en nuestra mente. ¿Sí? ¿Vieron? Atamos todas esas palabras, pensamientos negativos, todas las palabras que la gente nos dice a veces o que nosotros nos decimos a veces, palabras negativas o, ay, es que así es la vida, ay, qué difícil. Ay, 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 ay. Hasta le ponemos canción, ¿no? Pero debemos aprender como mi esposa, ¿cómo es que dices tú, mi amor? Este cuerpo está pasando por prueba. ¿Cómo es que dices tú? Cuando le preguntan, ¿cómo estás, Delmi? Y ella a veces en dolor y dice, tiene una expresión que está sacando últimamente. No sé si Cuando ¿cuál es? cuando el micrófono me permita, por favor. Dios mío, se pone contra mí. Es que hay personas que no les gusta escuchar cuando les he dicho que me preguntan, ¿cómo estás? Y yo digo, pues mira, he estado con dolor de cabeza o me duele aquí, me duele allá. Ay, no digas esas cosas, no digas lo que sientes, lo que tienes. Y yo, pues me preguntaste, no sé entonces qué decir. Entonces le digo yo, honestamente, ¿qué quieres que te responda cuando, y quiero ser sincera contigo cuando te lo estoy diciendo? No, pues si es el cuerpo donde estás mal o te sientes mal, di, esta casa en este momento no se siente al máximo, o lo estoy traduciendo al español, porque son mis amigas de habla inglesa que no soportan escucharme que me siento mal. Dices que le estás dando voz al dolor, le estás dando voz a eso que sientes y se vuelve más fuerte. Bueno, entonces ayúdame, enséñame, ¿cómo respondo? ¿Cómo lo digo? Entonces mi esposo le da risa porque sabe que no quiero usar otras palabras y le digo, bueno, pues este caparachón o esta casa en la que vivo no quiere cooperar conmigo ahorita. ¿No quiere qué? Cooperar. No, este Cooperar. cuerpo
este Este cuerpo caparachón. o este caparachón, así como la tortuga, ¿verdad? Que la tortuga vive adentro de ahí, pero el caparachón no es la tortuga, pero es parte de la tortuga. Si alguien tiene una mejor fórmula, me la da, por favor. Permítame, No, voy a eso dejar de está grabar, bueno. voy a dejar de grabar por tiempo, pero vamos a seguir grabando, solo que grabo en 2 secciones, ¿ok? Porque vamos a seguir con esta segunda parte. ¿Cómo es que voy a responder cuando estoy pasando por problemas? Cuando la gente me pregunta sin sonar muy religiosote y así como que estoy en otro planeta. Permítame unos segundos y vamos a grabar la segunda parte. Deme unos segundos, por favor.